Bienvenidos al canal Lidera tu cambio laboral. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar las emociones en la entrevista de trabajo. Soy Laura Cespedosa y he trabajado como recursos humanos durante más de 15 años, por lo que vamos a ver ese punto de vista también de recursos humanos en cómo gestionar las emociones. ¿Estás nerviosa o nervioso ante una entrevista de trabajo? Bueno, es lo más normal del mundo. Los reclutadores ya sabemos que durante los 5 primeros minutos todos nos tenemos que adaptar ante una situación tan poco normal como es decidir tu futuro profesional en una entrevista de trabajo. Por ello, no te preocupes porque seguro que si la persona que tienes delante es una buena persona de recursos humanos, un buen reclutador, va a hacer todo lo posible para que te sientas lo más tranquila posible. Aún así, nosotros tenemos que prepararnos para gestionar estas emociones. Lo primero que tenemos que hacer si tenemos una entrevista de trabajo es felicitarnos a nosotros mismos. Hoy en día no es fácil conseguir entrevistas de trabajo, por lo que en el momento en el que estás en la entrevista de trabajo es porque a recursos humanos hay algo de tu currículum digital, que ya hablaremos en otro vídeo, que le ha captado la atención. Recursos humanos no hace entrevistas para perder el tiempo ni para tachar tu nombre de una lista conforme no les has interesado. En el momento en el que tienes una entrevista de trabajo es que tienes muchas posibilidades de conseguir ese puesto de trabajo. Eso ya debe hacer que te empoderes y que tengas una emoción mucho más positiva ante la entrevista de trabajo. ¿Qué tengo que hacer antes de ir a la entrevista de trabajo? Vamos a hablar de 3 puntos claves que son imprescindibles. Primero de todo, prepárate. Ante una entrevista de trabajo deberías pensar cuáles son las preguntas tipo que te hacen, coger un papel, escribirlo, grabarte como estoy haciendo yo ahora mismo y en el momento en el que te veas en esos vídeos y te convenzas a ti misma, serás capaz de convencer a una persona que no te conoce de nada. Un segundo punto importante es hacer un mapa de empatía del reclutador o reclutadora. Para ello debes ponerte en la piel de la persona con la que vas a tener la entrevista y entender qué es lo que necesita de ti. Eso te va a ayudar a ponerte en la piel de la empresa y entender que eres la persona que necesitan para ese puesto de trabajo. Un tercer punto antes de ir a la entrevista de trabajo. Debes hacer lo que nosotros llamamos el método espejo. Ponerte delante del espejo sin ningún tipo de vergüenza, levantar los brazos, mirar para arriba y decir ¡sí, lo voy a conseguir! Mi consejo es hacerlo justamente antes de entrar en la entrevista de trabajo. Eso lo que hace es segregarte una hormona, que es la serotonina, la hormona de la felicidad, y que te ayudará a entrar con otro ánimo, tanto para la comunicación verbal como la comunicación no verbal, que es súper importante en la entrevista de trabajo. Un punto clave previo es entender que una entrevista de trabajo es una relación win-win, ganar-ganar, entre la empresa y los candidatos. Yo tengo el mismo interés que tú en que tú seas la persona seleccionada, porque como hemos comentado antes, no estamos para perder el tiempo. Por lo que lo único que necesito es que me expliques en qué me vas a ayudar y que me lo expliques viendo que tu actitud es súper positiva y que estás muy interesada o interesado en este puesto de trabajo. ¿Y qué debo hacer cuando ya estoy dentro de la entrevista de trabajo para gestionar las emociones? Primero de todo, como hemos comentado antes, recordar que es una muy buena oportunidad para ti. Recordar que tienes que ayudar a la persona, a la reclutadora o reclutador, a entender que tú eres la persona que necesita. Hoy en día en las entrevistas de trabajo no se mira simplemente la formación y la experiencia, sino para mí tenemos que contestar a la pregunta ¿y qué más? Yo quiero saber, como recursos humanos, si tú también vas a cohesionar con las diferentes personas del equipo con las que vas a estar trabajando, por lo que quiero conocerte a ti y no simplemente a tu currículum. O sea que ese punto te va a ayudar a que captes mi atención y que consigamos tener feeling con la entrevistadora o entrevistador. Pero, ¿qué puedo hacer durante la entrevista de trabajo si me estoy poniendo muy nerviosa? Bueno, primero de todo es, antes de entrar en la entrevista, aparte del modelo espejo, lo que debería hacer es respirar. Hacer que las pulsaciones bajen y poder empezar a gestionar el control de las emociones. Entonces, en el momento en el que tú veas que te estás poniendo un poco nervioso o nervioso en la entrevista de trabajo, coge 2 segundos, respira e intenta hablar un poquito más despacio de lo que haces habitualmente.
Pero ¿qué puedo hacer si aún y así estoy titubeando y veo que no salgo adelante, que me está dejando, que no puedo pensar, estoy bloqueada por mis emociones? Pues sé sincera. Un punto que nos va a ayudar muchísimo es decirle a la persona que tenemos delante: mira, disculpa, pero es que estoy tan interesada en este proyecto que estoy súper nerviosa. Uf, qué bien, ya está, lo he dejado ir. Seguro que la persona que tienes delante te va a entender, incluso te va a decir: oye, ¿quieres un poquito de agua? ¿Quieres que descansemos un momento? Seguro, ¿vale? Y simplemente con haber verbalizado ese pánico, ¿no?, ante la entrevista que estabas teniendo, tu cuerpo se va a relajar. Y a partir de ahí vas a poder empezar a hacer la entrevista de verdad. Otro punto clave que nos va a ayudar es entender que estás entre los finalistas. Por lo que seguro que tienes muchas posibilidades de que te seleccionen. O sea que adelante y céntrate en el mensaje y no tanto en las emociones. Intenta entender que estás ante una situación que estás controlando. Piensa que incluso las personas que hacen charlas de TED Talk, los primeros segundos se ponen nerviosos y se preparan más de 350 veces su mensaje grabado para así tenerlo todo absolutamente controlado. Por eso lo que te comentaba antes de prepararte muchísimo la entrevista antes de ir es importantísimo. Y por último, y no por eso menos importante, es empieza con un discurso positivo. Haz un elevator pitch, haz un inicio de entrevista estructurado en el cual hables de cuáles son tus 3 valores que aportas en la entrevista de trabajo. Para ello ya veremos otro vídeo más adelante. Pero si tú empiezas hablando de cuáles son tus puntos fuertes, primero que tú estarás mucho más tranquila o tranquilo, y aparte el entrevistador te continuará preguntando con respecto a estos puntos. Un buen entrevistador no tiene un argumento de pregunta 1, pregunta 2 o pregunta 3, sino que durante la entrevista va a ir extrayendo aquella información que le interesa dependiendo de lo que tú me digas. Si tú me empiezas a decir: oye, mira, pues yo os voy a poder ayudar en tal, en tal y en tal, mi pregunta va a ser: oye, ¿y cómo vas a hacer para ayudarme en esto? Ahora, si tú me dices: bueno, sí, he estudiado tal, pero tampoco tengo mucha experiencia de esto y tal, evidentemente la pregunta que yo te voy a hacer al respecto va a ser más en: ¿y cómo es que tienes poca experiencia? ¿O qué crees que me puedes aportar con la experiencia que tienes? Por lo que tú ahí te vas a sentir muchísimo más insegura o inseguro. O sea que, resumiendo, enhorabuena, tienes una entrevista de trabajo. Prepárate el discurso, prepáratelo de verdad, escríbelo, grábate, ponte en ello. Con eso te vas a empoderar y sentirte más segura o seguro. Haz técnicas de relajación antes de entrar en la entrevista de trabajo. Y sobre todo, entiende que yo, como reclutadora, lo que necesito es que me des argumentos potentes para entender que me puedes ayudar y que sobre todo estás muy interesada o interesado en mi proyecto. O sea, que verbaliza la palabra interés durante tu entrevista de trabajo. Os dejo aquí un resumen de los diferentes puntos y espero haberos ayudado.